Seguimos en la media mañana de ABC TV y ya recibimos con Stephanie a nuestro invitado de la fecha. Sí, ya está con nosotros aquí en piso Guillermo Duarte Cacabelos. Él es abogado de la familia del joven liberal Rodrigo Quintana, asesinado el 31 de marzo del año pasado. Buen día, Guillermo, ¿cómo estás? Buenos días, Stephanie, Pablo, un saludo a usted, a la audiencia, un placer estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Bueno, se volvió muy mediático Guillermo Duarte, justamente por su protagonismo al tener un caso de alta envergadura, de alta presencia en los medios de comunicación, pero también se lanza en esta oportunidad a la arena política. Va a buscar una banca en el Senado. Veamos algo, una semblanza de nuestro invitado de esta mañana a continuación aquí en la media mañana. Guillermo, abogado egresado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Asunción. Es integrante, en ese momento fue integrante del cuadro de honor de la promoción 2005. Es máster también en Ciencias Penales por el Centro de Ciencias Penales y Política Criminal dirigido por Wolfgang Schön. Vamos a decir cómo se pronuncia. Schön. Auxiliar fiscal, secretario y asistente fiscal de la Unidad Especializada de Delitos Económicos del Ministerio Público. Esto lo hizo del 2000 al 2005. También fue asistente fiscal en la Dirección de Coordinación de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción del Ministerio Público del 2006 al 2007. Y actualmente, además de ejercer su profesión de abogado, es candidato a senador por el Partido Democrático Progresista. Bueno, Guillermo Duarte también pasó entonces por el Ministerio Público. Me llama la atención solo un año, el último año de desempeño como fiscal, como agente, como asistente en esa unidad de delitos económicos anticorrupción, ¿verdad? Sí. ¿Por qué solo un año? No. El cargo que desempeñé en la dirección, lo que pasa es que se fue creando. Yo trabajé en la unidad de delitos económicos y anticorrupción siempre. Cuando el primero que llegó fue Casañas y después se le asignó a Rocío Vallejo, y con Rocío Vallejo entro yo en el año 2000. Y yo estuve siempre en la Fiscalía desde el año 2000 hasta que salí en la unidad de delitos económicos. Ocupé todos los cargos de la carrera fiscal con los diferentes fiscales. Estuve con Rocío Vallejo, con Alba del Valle, con Javier Contreras, con Carlos Arregui, y finalmente estuve en la Dirección de Delitos Económicos con Ricardo Preda, y esa fue mi última función en la Fiscalía. Luego salí para hacer consultoría en el marco del Plan Umbral. Trabajé para el Ministerio Público en proyectos para mejorar la tarea del Ministerio Público con ONGs en el marco del Plan Umbral, y bueno, y después ya empecé a trabajar como abogado. O sea, tu salida no fue tan traumática, por ejemplo, de Rocío, que renunció, a Rey, que creo que lo sacaron. Sí, o sea, yo renuncié, pero porque yo salí para un mejor... Claro, pero Rocío renunció cuando le cocinaron un caso. Claro. A Rey lo echaron, creo que. O lo hicieron renunciar. Arregui también renunció cuando se lo trasladó sin consultar a él. Díaz Verón le traslada Justo Díaz Verón también, de la unidad de delitos económicos y le pone a Federico Espinosa. Federico Espinosa, que era un fiscal que estaba ocupando un cargo en la unidad de delitos económicos, pero que ya había venido luego con mucho menor antigüedad que el resto, y que había venido del interior, había ascendido recién a adjunto y no tenía la experiencia que tenía a Rey. Entonces eso le ofendió naturalmente, y era evidentemente un cambio que no tenía una motivación fundada en el mal o buen desempeño, sino en otras intenciones de ese momento de Díaz Verón. Y bueno, Arregui no aceptó y él presentó entonces su renuncia al cargo. Yo tengo la impresión de que ya no vuelve Díaz Verón a ejercer el cargo. ¿Pero por qué le salvan ayer? Bueno, mi impresión es que esa solicitud de permiso, de autopermiso que él solicita, descomprime la situación en el coloradismo, en el sector de HC, porque se utiliza la excusa de que, bueno, ya no está en el cargo, entonces ya se le va a poder investigar tranquilo, y si hay mérito, es el argumento que se le impute y que se vea allí, ¿verdad? Pero en realidad es una falacia. Pero desde mi punto de vista, la lectura que hay que tener es que este pedido de renuncia de permiso fue motivado porque si no haces esto, van a estar los votos para el juicio político. Con ese pedido de permiso, un paso al costado, entonces se mantienen los votos cartistas
en contra del juicio político y se buscan varias excusas, como por ejemplo tirarle la responsabilidad al Senado en la no selección no tratamiento de la terna respecto a la elección del presidente de la República, lo cual es en realidad, como dije, una excusa, porque el rechazo o la selección, o sea, si se le elige a Sandra Quiñones, entraría a ocupar el cargo, pero el eventual rechazo le mantendría igual nomás a Díaz Verón, claro, en el cargo. Entonces era una cuestión una excusa presentada por los cartistas. Ahora, Guillermo, una persona que trabajó en la unidad de anticorrupción y sabe cómo funcionan las roscas, digamos, ¿verdad?, corruptas, que muchas veces van para un mismo lado y no podés ir en contra. ¿Por qué decide candidatarse justamente a la arena política y por qué por el PDP? Bueno, el por qué tiene que ver con lo que me tocó justamente trabajar en dos casos últimos que tienen que ver. Uno, con la defensa de la senadora Desirée Massi en este montaje que realizó el cartismo a través de Canillas, donde se la denunció a ella por haber montado un plan de magnicidio al presidente, claro, de la República vía WhatsApp. Aquellas capturas de WhatsApp. Claro, aquellos WhatsApp del chat de senadores y demás. Entonces ahí me empiezo a involucrar. Yo ya venía ejerciendo el cargo de defensor de Rafael Filisola desde que... Y hoy los senadores Enrique Baqueta y otras personas que firmaron esa denuncia reconocen de que fue una denuncia políticamente instrumentada con el Ministerio Público para generar una persecución a sus adversarios políticos, porque desde que asume el modelo de HC se instrumentó al Ministerio Público de manera directa como arma de ataque al adversario político. Es decir, la Fiscalía es la forma en que se le desprestigia a mi adversario político y le destruyo a mi adversario político. No se genera un debate a nivel político, sino que se mezcla lo jurídico y entonces se utiliza como arma de ataque. Ese es el primer ejemplo. Como un garrote. Como un garrote. El primer ejemplo fue Rafael Filisola con el caso de helicópteros, donde, para hacer breve el asunto, se le imputa y se le acusa a Rafael Filisola por haber llamado a licitación y adjudicar la compra de helicópteros. Pero no fue Rafael Filisola el que estuvo en el proceso de recepción de las aeronaves, ni mucho menos en el pago final. El que hizo el pago final fue Carlos Filisola, y el que tenía en todo caso que evitar los egresos, porque las aeronaves no se compadecían con lo que debía ser. Si fuese verdad. Si fuese verdad, era Carlos Filisola, y Carlos Filisola está con un pedido de sobreseimiento definitivo homologado por el Poder Judicial. Entonces, a partir de allí se entiende, y para que se entienda, es como que vos le atribuís haberle matado a una persona, a Rafael Filisola, pero el que disparó fue Carlos Filisola. Pero el que disparó está sobreseído, y el que simplemente eventualmente le presentó a la persona, a Carlos Filisola, que es Rafael Filisola, está acusado. Entonces es muy burdo el tema, porque también se supo de que, en primer lugar, esta es una denuncia que hace Carmelo Caballero, la denuncia de los helicópteros. Se presenta un pliego que se demostró es un pliego trucho, en el sentido de que es un pliego de que no fue el pliego definitivo. O sea, se comparó las aeronaves con un pliego que no fue el pliego exigido realmente. Entonces ahí se establecen las diferencias de que no cumplía con lo que dice el pliego, pero el pliego nunca entró en vigencia, entró otro. Entonces, ahí empiezo yo a entender de que la Fiscalía de Delitos Económicos dejó de ser la Fiscalía que yo conocía, porque la Fiscalía de Delitos Económicos que yo conocía era una Fiscalía que estaba José Casañas Levy, Rocío Vallejo, Alba del Valle, Javier Contreras, Elsa García, hoy jueza, y hoy día le tenemos a personas en la unidad. Llegué a trabajar, sí, con gente que todavía que está ahí, que es buena: Liliana Alcaraz, René Fernández, hasta con Victoria Cuña trabajé, pero hay otras personas que jamás tuvieron expertise. Liliana Alcaraz y René Fernández, me consta que son buenos fiscales, sí, que están todavía. Que están todavía, pero son fiscales que no tienen ninguna de estas causas. Claro, no le dan causas importantes. No, tienen Yolanda Portillo, tienen Tote Dos Santos, tenía Igor Cáceres, tenía Aldo Cantero. Aldo Cantero entró después que yo a la Fiscalía. Aldo Cantero no tenía ninguna preparación en delitos económicos como para estar allí, ¿verdad? O sea, ocupando esos cargos, habiendo otras personas que fueron saliendo, fueron radiadas de esa unidad, pues, por motivo que hoy día podemos concluir o hacer conjeturas de por qué hizo eso Javier Díaz Verón. Entonces, cuando me toca a mí estar en la vereda de enfrente, es decir, ejercer el trabajo de defensor, me percaté que en realidad esa unidad ya perdió el rigorismo analítico
la capacidad de estructurar casos penales seriamente desde mi perspectiva, y obviamente cuando el argumento es tan lógico como el que les acabo de presentar, de que se le sobresea a Carlos Filisola y se le acusa a Rafael Filisola, entonces esto ya no es jurídico, esto ya no está acorde a las reglas de la ciencia penal, esto tiene otra motivación. Entonces, ahí inicia mi ataque político al caso, porque ya digo, esto no es jurídico. Yo acá con mis argumentos jurídicos nomás no voy a concluir o conseguir de que se me haga caso. Tengo que demostrar de que acá se está torciendo y se está utilizando a los fiscales. Y ahí denuncié públicamente que, por ejemplo, Aldo Cantero le imputó a Rafael Filisola por 2 conductas contradictorias respecto a un mismo resultado, caso comisarías. Hay un solo pago al caso comisarías que son inconclusas, que tampoco hizo Rafael Filisola. Pero lo grave es que Aldo Cantero le imputa por haber pagado y por no haber evitado el pago. Es decir, esas son conductas que ontológicamente se contradicen. Vos le podés atribuir a una persona matarle a alguien, pero no le podés atribuir también no haberle salvado, porque ya la acción más grave es la acción final de la intención de matar, ya la absorbe al... Obviamente no vas a querer evitar la muerte de a quien te predispusiste para matarle. Entonces, como tenemos un fiscal o una fiscalía que no sabía qué podía probar, presentan 2 hipótesis y eso afecta al derecho a la defensa. Y ese fue un caso que llegué hasta la Corte Suprema de Justicia, y la Corte Suprema de Justicia me dio una medida cautelar en contra de estas imputaciones. Se generó tamaña reacción de Federico Espinosa, que ocurrió algo que nunca en la vida de la Fiscalía ocurrió. Le teníamos a un fiscal adjunto recusando a ministros de la Corte. Porque si el caso de Rafael Filisola está parado en la Corte Suprema de Justicia, es porque la Fiscalía, como nunca antes en su historia, se presentó a recusar a los ministros de la Corte. La Fiscalía. Federico Espinosa, quien además no tenía representación, porque el fiscal adjunto es un jefe, pero no tiene intervención o reconocimiento de personería en cada una de las causas de su unidad. Y este señor se presentaba a recusar a los ministros Bajac, Blanco, Garay, Sucolillo, con el argumento de que ellos estaban sometidos a juicio político y que por eso se estaban prestando a maniobras. Es decir, uno puede pensar eso, pero en todo caso procesalmente que se presente por la vía procesal correspondiente, que el fiscal interviniente lo haga y que se tramite de esa manera. Pero entonces, después no denunciemos que eso se estaba chicaneando por parte de la defensa, porque yo no estaba obteniendo resoluciones en la Corte Suprema de Justicia por culpa de que el fiscal adjunto estaba... Esta es la Fiscalía entonces de Javier Díaz Verón. Esa es la Fiscalía. Y yo con esas cuestiones que me percaté de que esto era político y no jurídico, me toca intervenir en la defensa de la senadora Massi. A eso se suma, ¿verdad?, cuando yo veo que esto se montó, de que apareció la compra del teléfono por parte del apoderado del Partido Colorado, de que era tan grave el tema en diciembre, se compra el teléfono, se denuncia a fines de enero, y entonces se empieza a generar toda esta cuestión en el marco de la lucha contra la enmienda, porque esa es otra cuestión. Me tocó asesorarle también a la senadora y al presidente del PDP, Rafael Filisola, en los argumentos por los cuales era inconstitucional esta cuestión. Y en el marco de ese asesoramiento ocurre lo de la muerte de Rodrigo Quintana, el atropello al PLRA, y a eso se sumó las declaraciones de Efraín Alegre, que ni bien ocurrieron los hechos, sale a decir esto fue orden de José Ortiz. Le valió una querella por parte de José Almada en representación de José Ortiz, y ahí entro yo a defender a Efraín Alegre. Y bueno, y ahí ya me bajé de pleno a la discusión política, y logré entender y cómo se pretendía instrumentar también al Poder Judicial. Luego me sumo finalmente al caso Rodrigo Quintana y entro y pido los extractos de llamado que no nos daban, hasta que intimamos notarialmente a Aldo Cantero con una escribana, nos entregan los discos y vemos de que ellos habían hecho un cruce de llamadas del número de Sotelo con sus subalternos. Entonces yo le pido a un perito que nos haga, que nos analice Sotelo con quién de afuera habló. Porque cuando nosotros analizamos los audios, los vídeos de ustedes y los circuitos cerrados, vemos de que es mentira la hipótesis de la Fiscalía de que la policía llegó en persecución de algunos manifestantes e ingresaron directamente al PLRA, con lo cual
se levanta la necesidad de una orden de allanamiento del PLRA. Entonces, la Fiscalía no buscaba una persona que haya dado la orden de ingreso al PLRA, porque dicen, no, la policía se fue directo desde la plaza hasta el PLRA. Pero la plaza terminó a las 19 horas. El atraco al PLRA ocurrió después de las 12 de la noche. Entonces, habían tiempos que habían que cuadrar y qué pasó entre tanto y tanto. Y cuando vemos los videos de cómo llegaron los contingentes policiales, que son más de 25, llegaron en forma coordinada, ahí buscamos los cruces de llamadas. Y del número de Sotelo, vemos quiénes le llamaron a Sotelo a la hora del atraco. Y ahí surgen un número a nombre de Las Ventanas, que es José Ortiz. Surgen los números de Palermo, que es Horacio Cartes. Ediví S.A., Canillas. Y surgen varios otros números. Y entonces ahí explota esto. Ahí explota y nos damos cuenta de que en realidad esto fue parte de la lucha a favor de la enmienda, que ese sector no iba a descansar, y en ese momento todavía no estaba muerta la enmienda, porque solamente se había desconvocado la sesión de diputados por parte de Hugo Velázquez en el programa de Menchi y Oscar, pero eso no estaba muerto, se había pasado para el lunes, para descomprimir. Y entonces la muerte de Rodrigo Quintana se produjo en medio de la lucha para obtener la reelección vía enmienda de Horacio Cartes. Guillermo, en medio de toda esta argucia, este enredo jurídico, ¿verdad?, por el que te hicieron pasar, bueno, evidentemente un buen jurista sos, pero una persona con experiencia en derecho, en defensa, una persona sola, ¿qué haría o qué aspiraciones tiene en la Cámara de Senadores? Yo no soy una persona sola. El PDP propone un equipo jurídico. Pero bueno, en el caso de que llegues, porque sabemos que no llegan todos, ¿verdad? Bueno, pero nosotros, o sea, ¿qué proponemos? ¿Verdad? O sea, después cómo llegamos, cómo resultamos luego de las elecciones es otra situación. Nosotros como PDP nos presentamos como un equipo jurídico. La Cámara de Diputados hoy día se ha aprobado, hoy, con lo que pasó ayer, de que en Cámara de Diputados hace falta gente que maneje la parte jurídica y con lo que se pueda construir realmente lo que es el poder del Congreso. Porque hoy día la senadora Massi, con los otros senadores, está sola en Cámara de Senadores. En diputados no tiene otra voz. Y entonces nosotros como PDP proponemos para diputado por Asunción el doctor Carlos Arrey, para diputado por Central al doctor José Casañas Levy, y yo en el Senado respaldando la gestión de la senadora Desiree Massi. O sea, esa es la propuesta del PDP. El PDP viene con un equipo jurídico para apoyar y para presentar una reforma en serio de lo que es básicamente nuestro sistema de administración de justicia en su sentido amplio. Acá hay problemas constitucionales, acá hay problemas legales, acá hay problemas hasta estructurales de las propias cámaras. Nosotros no podemos permitir que estos reglamentos sean modificados según la voluntad o la coyuntura política del momento, porque eso es lo que genera falta de previsibilidad, eso es lo que genera angustia en la ciudadanía. Hoy ya no sabemos hoy día ya no sabemos si de repente van a subir o bajar mayorías. Guillermo, el Partido Colorado, sobre todo el Partido Colorado, y a veces el Partido Liberal, nos acostumbraron a esto de que la mitad de la biblioteca dice tal cosa y la otra mitad de la biblioteca dice lo contrario, como justificando de que cualquier cosa pueden hacer y que de cualquier manera pueden interpretar los reglamentos. ¿Cómo se puede trabar eso para que no vuelva a ocurrir? Y bueno, la interpretación es algo que no se va a poder evitar, porque la interpretación... Claro, pero hay un criterio que el constitucionalista cuando redactó la Constitución tenía pensado. Bueno, pero lo que pasa es que esa es la cuestión. Se vienen con medias verdades para alegar interpretación. Cuando uno llega a hablar de interpretar, tiene que pasar varios procesos, porque los mecanismos de interpretación, que son gramatical, lógico, sistemático, histórico. El histórico es el que tiene que ver con el legislador. ¿Qué quiso el legislador o cómo se legisló anteriormente? El gramatical puede disentir del sistemático y el sistemático del siguiente. Entonces uno tiene que, conforme a la exégesis, agotar todas las vías de interpretación y en el marco de haber hecho todos los procesos históricamente, gramaticalmente, sistemáticamente, allí desentrañar. ¿Qué es interpretar? Es desentrañar el verdadero sentido y alcance de la norma. ¿Y sabes qué viene ahí? Desarma todo tu esquema.
La interpretación política. Y los Pero votos. por eso faltan abogados o buenos profesionales del derecho que ocupen bancas. Nosotros proponemos, somos personas que venimos de la praxis. Nosotros entendemos, cuando nosotros proponemos nuestras candidaturas, somos personas que trabajamos ya con el expediente, que entendemos, fuimos consultados y ya vimos cuáles son los problemas, ya sabemos cómo se desvía nuestro argumento, porque es frustrante cuando uno hace un dictamen, cuando uno se esfuerza, cuando hace un trabajo técnico, que después es desvirtuado y desviado con los intereses políticos. Ahora lo que proponemos es mezclar a nuestro condimento jurídico también la posición política. Y es algo que hay que muchas veces conjugar. Pero nosotros por lo menos lo que nos vamos a hacer es volver sobre... Porque el PDP eso es lo que tiene. Tiene una capacidad de resistir a los archivos. La postura del PDP resiste todos los archivos como pocos partidos políticos. No se nos va a poder endilgar o no se le va a poder endilgar al PDP a través de la senadora Massi haber torcido, cambiado, negociado su postura. Y eso es lo que hace que yo también me presente a la arena política, porque yo no soy político, yo no trabajé nunca en política, pero veo que si es que no nos involucramos, somos víctimas de la política. Hoy día todos los abogados, toda la justicia está más que nunca afectada por todo lo que es la política y por todo lo que es el sistema, cómo se creó cuando se creó el Pacto Social del 92. Se creó algo que se consideró muy bueno en su momento, pero la praxis, como es normal, nos fue mostrando las diferentes averías y los diferentes huecos por los cuales se desvían otra vez las instituciones y se afecta la República. Bueno, hoy día sabemos que eso se tiene que reparar. Ahora, Guillermo, donde te va a tocar la pelea dura es a la hora de los votos, porque vos podés explicar esto, pero a la hora de la verdad los que tienen normalmente el caudal duro de votos en bancadas, te digo, son los que son mayoría, ¿verdad? Los partidos grandes. Mira, Partidos en grandes. estas elecciones en particular, yo creo que nosotros tenemos insignias que la gente no va a olvidar. Guillermo, yo no me olvido, ayer una persona en radio escribió un mensaje, de esos que escribe la audiencia, y dice, yo voy a votarle a Marito, dice, y para el Parlamento voy a votar al PDP. Yo creo que hasta el PDP se va a sorprender de los votos que va a tener, me dijo el oyente en la radio. Y traspolo esto a Patria Querida, no sé qué otros. El grupo Hagamos, que se presenta también. Traspolo un poco esto, que el Partido Colorado tal vez pierda esa mayoría aplastante que ha tenido esta vez. Mira, yo particularmente pienso lo siguiente. Creo que acá tenemos, en el grupo del Partido Liberal, ellos tienen una vida. Y ellos saben quiénes luchamos a full y quienes nos dimos el brazo a torcer en el tema, porque si hubo alguien que se plegó a Efraín Alegre cuando estuvo solo, porque él todavía no era presidente del PLRA, pero no era el candidato ganador, le tenía al llanismo unido con el cartismo, teníamos una amenaza inmisericordia que denunció públicamente Carlos Amarilla, que le había hecho Blas Llano, que luego se materializa en el atraco al PLRA. Entonces, los hechos demuestran que cuando la historia demandó firmeza y jugarse por algo, porque nos jugamos, y ahí no está Patria Querida. Yo eso cuestiono. ¿Dónde estaba Patria Querida cuando ocurrió lo de Rodrigo Quintana, cuando estaba en la lucha contra la enmienda? ¿Dónde estaba? La gente de Patria Querida estaba en el brindis con la gente del BID cuando se estaba haciendo el procedimiento trucho en la Cámara de Senadores. Es decir, gente que busca el carro ganador no nos sirve, no le sirve a la ciudadanía. Gente que mantiene sus convicciones y que dice nosotros creemos que esto es lo correcto para la República. Eso, y que por lo menos el votante pueda saber, bueno, así piensa. Le guste o no le guste, pero es el pensamiento del legislador invariable según la coyuntura política o su beneficio particular. Y eso tiene el PDP. Y eso demostró el PDP. Y eso demostramos todas las personas que estamos en las listas de candidatos. El senador Pedro Santa Cruz, que no entregó su voto. Porque en la lucha para conseguir fue voto a voto, mantener esos votos en el Senado. Con mucho dinero de por medio. Con las denuncias públicas de mucho dinero de por medio. Bueno, me quedó, vos sabes que me golpea acá, así me hace, como un tintineo tu frase. Ni cuenta te diste seguro. Somos prisioneros de la política.
Y es verdad, Guillermo. La política en este momento es nuestro cancerbero por la degradación moral a la que hemos llegado. ¿Qué va a pasar? Esta es mi última pregunta, de mi parte por lo menos. ¿Qué va a pasar después de las elecciones? No sé quién ganará. Ganará Efraín, ganará Marito. ¿Quién crees vos que gana y qué va a pasar? Yo creo que va a ganar Efraín Alegre. Lo que ocurrió nuevamente ayer es un peso demasiado grande para Marito. Él puede tratar de despegarse, puede tratar de decir de que hay abrazo republicano, de que hay unidad, pero en sus filas no hay unidad. La lucha con Santiago Peña fue demasiado... No tuvieron límites en cuanto a los epítetos y a las agresiones y a las acusaciones. Entonces eso genera generó heridas que yo creo que el abrazo republicano no va a sanar. Y a todo esto se suma los problemas que todos conocemos de cruce de llamada, audio, aquí y allá, y la muerte de Rodrigo Quintana. Porque la muerte de Rodrigo Quintana fue también una bandera de campaña de Marito. Marito hizo un buen trabajo legislativo, se mantuvo firme y mantuvo firme su bancada de Añetete, apoyando la defensa de la institución junto con Efraín Alegre y la senadora Desirée Massi. Pero a partir de las elecciones, donde menos mal ganó Marito, porque ahí los males se reducen para el país desde mi perspectiva, porque el presidente Cartes se va a trasladar al Senado. O sea, él va a ser una persona... Ese es otro análisis, si se le permite jurar. No, nosotros vamos a impugnar. Sí. Nosotros eso estamos trabajando y eso está decidido. Y si el Partido Colorado no tiene la mayoría, porque vos sabés que algo me dice que no van a superar los 15 senadores. Algo me dice. Ahora tienen ¿cuánto? 19, 21. 19. Algo me dice que van a perder bancas en el Senado, algunas. Que les va a costar caro. Esto de ayer, esto les va a costar caro. Puede que no jure, puede que no le permitan jurar, que no tengan la mayoría para que él asuma la banca. Eso más la exhortación que hizo el presidente de la República de que no se voten las personas, que se vote la lista. O sea, volvemos a que lo bueno es votar listas sin mirar, cerrar tu ojo y votar lista 1. Y si no vas a votar toda lista 1, no votes nomás. O sea, si llegamos a ese... Para mí ese es un argumento desesperado. Y entonces... esos indicios, más el propio análisis de las elecciones internas en el Partido Colorado, donde uno se ve que finalmente Santiago Peña tuvo más votos que Horacio Cartes, que iba a ser según ellos mismos el senador más votado, donde uno ve el cruzamiento de votos, esos análisis de cuánta gente que votó por Marito le votó a Nicanor, que hoy Nicanor ya no se ve tan bien posicionado como estaba. Entonces hay unos movimientos que indican unos cruzamientos que dan esperanza en que el elector ya no hace un voto tipo dogmático, sí, tipo así como pretende el presidente de la República, sino que hay cruzamientos, ¿verdad? Entonces, ahora, también tenemos que reconocer que hay demasiada propuesta, ¿verdad? Y el sistema DOM le perjudica a los partidos pequeños, claro, ¿verdad? Pero bueno, nosotros estamos ahí haciendo nuestro trabajo y que sea lo que la ciudadanía quiera que sea. Si quieren, nos van a tener en el Senado y en el número de mayor cantidad posible para poder hacer realmente un gobierno sustentable para Efraín, o una oposición coherente y centrada para el caso que gane Marito. Guillermo, por último, y te pido que me respondas en 2 palabras breves. ¿El caso Rodrigo Quintana está cajoneado, está durmiendo o avanza a pasos lentos? Está con todos los obstáculos que se le pueden poner a una investigación penal, entonces avanza, pero a paso de tortuga, renga. ¿Se va a resolver alguna vez? Bueno, nosotros creemos que sí, ¿verdad? De hecho estamos haciendo todo lo posible porque la Fiscalía pueda definir esto. Nosotros no tenemos la titularidad de la acción, hacemos todo lo que está a nuestro alcance. Guillermo Duarte Cacabelos, candidato a senador, tengo que decirte ahora. Sí. Del Partido Democrático Progresista, nos acompañó en el sofá de la media mañana en ABC TV. Muchísimas gracias por habernos acompañado. A ustedes por la invitación. Gracias. Vamos a una breve pausa. Enseguida regresamos con más aquí en ABC TV.